Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast llamado Siguiendo al Cordero. Yo soy Irene y estoy muy feliz de estar aquí hoy porque vamos a hablar de un tema que me ministró mucho a mí antes de poder comunicárselos a ustedes. Y creo que eso es algo muy importante, que la palabra del Señor nos ministre primero a nosotros antes de poder explicárselo a cualquier otra persona. Así que sí. Hoy vamos a hablar de cómo tener una fe inquebrantable. Y sinceramente estoy muy emocionada porque mientras yo hacía el resumen para hablar en este podcast, mientras leía las historias que tenía que leer, el Señor empezó a hablar a mi corazón. Entonces obtuve respuestas a preguntas que me había estado haciendo los últimos días. Y bueno, por eso estoy como muy contenta con este tema porque resultó mejor de lo que tal vez yo esperaba, ¿ok? Pero algo que no podemos hacer cuando hablamos de una fe inquebrantable es no mencionar a Abraham. Porque a Abraham en la Biblia se le conoce como el padre de la fe, se le llama así. Y uno puede pensar, sí, qué bonito, qué bueno que Abraham tuvo tanta fe que le llaman el padre de la fe. Podemos llegar a pensar que obviamente tuvo fe considerando que Dios le prometió absolutamente todo. Le prometió que iba a tener una descendencia como las estrellas, como la arena del mar. También le dice que le dará la tierra prometida. Si lo vemos hasta ahí, es como, bueno, con esas promesas, ¿quién no va a tener tanta fe? Pero yo creo que lo que a la mayoría nos pasa muchas veces es que se nos olvida el contexto de Abraham. A Abraham le prometieron una descendencia tan grande como las estrellas, solo que él ya era anciano y su esposa Sara ya había dejado de tener la costumbre de las mujeres. Básicamente había dejado de tener el periodo menstrual y ella ya era una mujer grande. Y el Señor le dice que habitará la tierra prometida, pero la tierra prometida estaba habitada. En Génesis 12, 6 y 7 dice: y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó ahí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Concentrémonos un momento en el hecho de que él pasó por ahí y vio que toda la tierra estaba habitada, y viene Dios y le responde: pero a tu descendencia daré esta tierra. Básicamente no era que el Señor le estuviera prometiendo a Abraham un lugar desértico, un lugar que no tenía dueño. Eso podía parecer más posible, decir, bueno, pues si no tiene dueño yo puedo ser el dueño tarde que temprano. Sin embargo, el Señor le estaba prometiendo una tierra que estaba totalmente habitada por otros pueblos. No solo va y le promete eso, sino que más adelante en el siguiente capítulo, en el capítulo 13 de Génesis, el Señor va y le promete a Abraham que todo lo que él alcance a ver en ese momento va a ser suyo y de su descendencia. Pongámonos un momento en contexto. Imaginémonos que el Señor nos manda a nosotros y nos dice: súbete al punto más alto de tu ciudad y tú vas a ser el dueño de todo lo que veas junto con tu descendencia. Pero estás en el punto más alto de una ciudad que está habitada. Entonces todos los edificios, todas las casas tienen dueño, los parques tienen dueño, los comerciales tienen dueño y hay gente habitando ahí. No es que sea una ciudad con dueño pero que el dueño está lejos. No, la gente a la que le pertenece está habitando en esa ciudad. Y aún así el Señor te dice: todo esto quedará para ti. Si nos dijeran eso en la actualidad lo veríamos imposible. Nuestro cerebro empezaría a pensar tipo: ¿cómo va a suceder esto? ¿Cómo me voy a deshacer de toda la gente que está habitando aquí? ¿Cómo voy a adquirir todos los edificios y casas? ¿Cómo me voy a adueñar de todo lo que Dios dijo que va a ser mío? Eso era lo que le estaba pasando a Abraham. Él podía ver todo lo que Dios le estaba prometiendo, pero ¿qué pudo haber pasado por su mente? Todo esto está lleno de otros pueblos, todo esto le pertenece a otra persona. ¿Cómo voy a hacer yo para adquirirlo todo? Sin embargo, el darle la tierra prometida no es lo único que Dios le asegura, sino que en Génesis 13:16 dice: y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Cuando uno pasa por estos versículos, por estos capítulos, podría pensar: sí, capaz si Abraham tenía una gran descendencia, que si él se ponía a pensar en cuántos eran de su familia, contra cuántos habían en la tierra prometida, tal vez craneando un poco podía llegar a la conclusión de que podían conquistar esa tierra. Porque si somos honestos, así somos los seres humanos. Nos gusta encontrarle la lógica a todo. Dios nos promete algo y automáticamente empezamos a pensar: bueno, pero esto, si cuadro con esto, tal vez ahí sí puede surgir, ahí sí puede darse lo que Dios prometió. Y no tiene por qué ser algo malo pensarlo,
Solo que hablamos que a este hombre, a Abraham, se le conoce como el padre de la fe, tal y como mencioné al inicio del episodio, y con justa razón. Se llama el padre de la fe porque después de todo lo que Dios le promete a este punto, diciéndole que su descendencia será como el polvo de la tierra, él no tenía un hijo. Y a mí me da mucha curiosidad porque él era humano igual que nosotros. Es como mínimo gracioso si nos ponemos a pensarlo. En plan, Dios le promete una descendencia incontable y él en ese momento, en el instante en el que está recibiendo esa promesa, no tiene un solo hijo. Su esposa ya había perdido la capacidad de procrear. Y aunque la Biblia nunca menciona que él se preguntara cómo va a ser esto posible, cómo voy a hacer que todo esto sea mío y de mi descendencia, yo estoy segura que él, precisamente porque era humano igual que todos nosotros, tarde que temprano empezó a preguntarse cómo. Tal vez no inmediatamente, porque cuando Dios le está prometiendo todas estas cosas, él inmediatamente lo que hace es levantar un altar a Jehová y adorarlo. Así que si Abraham no se preguntó cómo iba a hacer eso el Señor inmediatamente después de que le prometió, definitivamente se preguntó el cómo más tarde. Y lo sabemos porque existe Génesis 15, 2, 4. Versículo 2. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: Mira que no me has dado prole y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: No te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Entonces ahí ya podemos ver que Abraham tarde que temprano sí se empezó a preguntar cómo iba a hacer eso el Señor. Y su mente, basándose en la lógica de lo que podía ver en lo natural, llegó a la conclusión de que probablemente ellos no iban a poder tener hijos directos por su edad, porque su esposa ya no tenía la costumbre de las mujeres, por un montón de cosas. Así que él llegó a la conclusión que iba a heredar de su mayordomo. Entonces Abraham era exactamente igual que todos nosotros. Dios nos promete algo y muchas veces vemos todo totalmente en contra de lo que Dios prometió. Dios nos promete algo y sumando las cosas que vemos en lo natural, llegamos a la conclusión de que no hay forma, habido por haber, de que la promesa se pueda dar. No hay para dónde salir de la situación en la que estamos, pero si alguien la tuvo peor que cualquiera de nosotros, estoy segura que ese era Abraham. Era él. Todo le jugaba en contra, todo lo lógico, todo lo que él podía ver con sus ojos naturales, no daban para todo lo que el Señor le estaba prometiendo. Simplemente las cosas no cuadraban. Le estaba prometiendo una herencia enorme y él ni un hijo tenía. Aún así, creo que es necesario darnos cuenta que Abraham no se aferró a la promesa. No se aferró a creer en la promesa porque probablemente si se aferraba a la promesa iba a perder la fe por completo. Lo importante de toda esta historia es que él se aferró a Dios, se aferró a aquel que prometió, no a la promesa, sino a aquel que le prometió. Sabía quién era Dios, sabía quién era Jehová, y lo único que le quedaba era creer que para Dios no había imposibles, así que aunque a sus ojos nada cuadrara, nada diera para que se cumpliera lo que le habían prometido, para Dios no había imposibles. Y sigue siendo así hoy. El Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. Para Él sigue sin haber cosa imposible. Y mientras yo leía Génesis para poder hablar de este tema, para poder profundizar en él, hubo algo que yo no tenía en cuenta antes de empezar a leerlo, ¿ok? Yo entré a Génesis, a estos capítulos, con cierta expectativa, recordando la historia de Abraham, y dije, ok, tengo una idea de lo que pasa, pero voy a profundizar más. Y me alegro de haberlo hecho, me alegro de leer estas historias antes de los episodios porque así como hoy el Señor me ha ministrado de una forma diferente. Y es que en mi mente yo decía, hay muchas cosas que el Señor ha prometido que no tengo idea de cómo se van a hacer realidad. Y estoy segura que alguien que está escuchando o viendo esto ha de estar pensando lo mismo. ¿Cómo va a pasar lo que Dios dijo que va a pasar cuando todo está jugando en contra? Cuando más que mejorar las situaciones van a peor. Y la mente, buscando la lógica de cómo va a suceder algo, llega a la enorme conclusión de que no se puede. No se puede y la mente le juega a uno en contra. Entonces yo estaba pasando por un momento parecido a ese cuando llegué al capítulo 15 de Génesis. En este capítulo el Señor le promete a Abraham un hijo y es el mismo capítulo en el que él le dice que no va a heredar de su mayordomo, sino que va a tener un hijo directo suyo.
Pero aquí nos damos cuenta que ya había pasado un tiempo desde que Dios le había prometido a Abraham un hijo la primera vez. Y cuando empieza el capítulo, él menciona lo del mayordomo, Dios le dice que no. Y podemos notar lo que nos pasa a todos los seres humanos. El tiempo muchas veces nos juega en contra. Vemos pasar los días, vemos pasar las horas, vemos pasar los meses y a veces hasta los años y no vemos la promesa por ninguna parte. Y se nota que Abraham, aunque no dudó de Dios, definitivamente el tiempo, verlo todo pasar, su mente, calculando todo y dándose cuenta que no era posible en lo natural, se empezaba a preguntar cómo era que eso iba a ser posible. Porque en el capítulo 15 de Génesis, en el versículo 8, él le dice: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? En otras palabras, ¿cómo sé que lo que acabas de decir se hará realidad? ¿Y saben qué pasa después? Es que esta es la parte que me emociona, porque aquí fue donde el Señor me abrió los ojos y justo después de eso viene Dios y lo manda a traer animales para hacer un pacto con él. Abraham trae los animales, los parte a la mitad algunos, prepara todo para el pacto y en el versículo 12 dice: Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Abraham se quedó dormido a mitad del pacto. Tengamos eso muy presente porque yo cuando leí eso dije: wow, porque Abraham se quedó dormido a mitad del pacto. Es algo muy importante tener eso claro debido a que después en el versículo 17 dice: Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Y en el 18 menciona: Y en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: A tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. No tienen idea de lo que me emocioné cuando entendí ese versículo. Cuando entendí esos versículos, porque si Abraham se había quedado dormido, eso quiere decir que en el versículo 17, cuando se ve que una antorcha va pasando entre los animales, no era Abraham, era Dios, era el Señor. Y en el 18 no dice hicieron un pacto. No dice que los dos hicieron un pacto, porque tengamos presente que para hacer un pacto se requieren 2 personas, mínimo. Se requieren 2 lados para que haya un pacto. Y en el 18 no dice hicieron un pacto, sino que dice hizo Jehová un pacto con Abraham. En otras palabras, fue el Señor el que cerró el pacto, incluso asumiendo él el lado que le correspondía a Abraham. A partir de ese momento no se trataba de que Abraham se preguntara cómo iba a hacer para conquistar toda esa tierra si no tenía ni un solo hijo. A partir de ese momento, en el instante en el que Dios cerró el pacto por los dos, a Abraham solo le correspondía serle fiel a Dios, seguir buscando al Señor, y Dios, el Señor, se iba a encargar de todo lo demás. Es que eso fue lo que a mí me emocionó, porque me di cuenta que ahí estaba la respuesta que yo estaba necesitando todos estos días. Porque en mi mente me estaba preguntando cómo va a pasar esto y esto que Dios prometió. Y yo me decía, ¿cómo voy a hacerlo? No tengo idea, todo está en contra. Y ahí el Señor me respondió tipo: tú no tienes que hacer más que seguirme. Lo único que yo tengo que hacer y lo único que cada uno de nosotros tiene que hacer es serle fiel a Dios y seguirlo buscando de corazón, y Él se encarga del resto. No corresponde en nosotros pensar el cómo va a hacer algo. Solo corresponde en nosotros amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma, y Él se encarga del resto. Entender eso a mí me dejó muy tranquila. Fue como decir, no me corresponde a mí preguntarme cómo. No es de mi incumbencia el cómo va a pasar, porque si me pongo a pensar en eso, no le hallaré la lógica. Sin embargo, nuestra mente como humanos es limitada, la de Dios no. Él tiene una mente infinita, Él lo creó todo, Él está a cargo de todo y sigue en control de todo. Para mí ha sido hermoso darme cuenta de eso, que Dios solo quiere que le dé todo mi corazón, que rinda toda mi voluntad a Él y que me dedique a amarlo cada instante de mi vida, y eso es todo. Él no me está pidiendo más. Él solo me está pidiendo mi fidelidad y mi obediencia y ninguna otra cosa. Sin embargo, como ya dijimos muchas veces, aunque tengamos la promesa de Dios y sabemos que Él lo que promete lo cumple, aunque muchas veces no veamos la promesa y el tiempo va pasando, ese tiempo que va pasando nos juega en contra. Lo vimos con Abraham porque se le estaba formando en la mente la idea de que su hijo iba a ser del mayordomo que tenía.
Y si nos damos cuenta después, lo mismo le pasó a Sara. En el capítulo 16 de Génesis, Sarai se desespera al punto que llega a la conclusión que el hijo que Dios le prometió no va a ser suyo, sino que probablemente, con más lógica, porque ella ya le había dejado la costumbre de las mujeres, pensó que el hijo que iba a tener de seguro iba a ser a través de su sierva. Todo eso en vez de esperar a que el tiempo de Dios se cumpliera. Ese es otro tema que igual en otro momento puede ser todo ese tema de los tiempos de Dios en un solo episodio, pero aquí podemos mencionarlo, y es que los tiempos de Dios siguen siendo perfectos. Él sabía el por qué todavía no le había dado hijos a Sarai y a Abraham, y por qué hasta que tuvieron cierta edad les dio a Isaac. Y esto se entiende muy bien porque a Sarai no es que Dios le dijera dale Agar a tu esposo porque a través de ella te voy a dar un hijo. Dios nunca le dijo eso. Ella se desesperó, vio que en lo natural no había manera de que se cumpliera, y en su deseo de tener esa promesa que Dios le había dado, adelantó el propósito del Señor. Y adelantar los tiempos de Dios, adelantar los propósitos de Dios siempre salen mal. Si Dios no nos mandó a acelerar el proceso, entonces va a salir mal. Como fue el caso aquí en su deseo de adelantar la promesa de Dios, ¿en qué resultó todo? En algo que hasta hoy sigue teniendo consecuencias. Porque de Agar con Abraham salió Ismael. Y todos sabemos que Ismael es el padre de los árabes. Y sabemos lo que eso provocó hasta hoy en día. Entonces creo que con todo esto se entiende por qué Abraham es el padre de la fe. ¿Por qué se le llama al padre de la fe? Y es que cada cosa que a él le pasaba no lo hizo alejarse de Dios. No hizo que él dejara de creer en Dios, el no ver lo que Dios le había prometido. Al contrario, Abraham tiene uno de los encuentros con Dios más amigables que se ven en la Biblia. Tipo, en otro capítulo el Señor baja en su Trinidad y se sienta a comer con Abraham solo porque sí, y le cuenta sus planes para Sodoma y Gomorra solo porque sí, porque es su amigo. Entonces Abraham nunca se alejó de Dios, aunque no veía lo que le había prometido. No confió en la promesa, confió en el que prometió. No mantuvo su fe en la promesa, mantuvo su fe en el que lo prometió. Y eso sin contar que, si nos acordamos, Abraham venía de Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos era un lugar que adoraban a dioses paganos. Yo estoy segura, y lo estoy porque a mí me ha pasado, entendiendo que Ur de los Caldeos es una representación del mundo, con todos sus dioses e ídolos. Cuando el Señor nos saca de ahí, muchas veces cuando vemos pasar el tiempo, llega ese pensamiento que dice, capaz y Dios me desechó por todo mi pasado, por todo lo que ha marcado mi vida. Es tan común tener ese pensamiento de creer que el Señor nos ha desechado porque no vemos su respuesta por ninguna parte, y automáticamente nuestra mente se acuerda de todas las cosas que hicimos mal antes y dice, sí, de seguro eligió a otra persona, sí, de seguro eligió a alguien más. Así que estoy segura que Abraham, tarde que temprano, probablemente pensó, yo vengo de Ur de los Caldeos, capaz el Señor por eso no ha podido cumplir la promesa o no ha querido cumplirla, o igual ya me desechó porque quiere a alguien que venga de un lugar más fiel a Él. Y al final no. Al final Dios no lo desechó, simplemente los tiempos de Dios son perfectos. Con eso la conclusión a la que quiero llegar es que el Señor ya hizo todo, el Señor ya cerró el pacto de ambos lados, de su lado y del lado de todas las personas que creen en Él. Él ya cerró el pacto, Él ya hizo todo, y a nosotros nos pide ser obedientes y serle fieles. El cómo va a llevarnos a la promesa no es de nuestra incumbencia. ¿Cuánto tiempo va a tardar en cumplirlo? Tampoco nos corresponde. Sí, es verdad que a veces podemos tener dudas. Abraham tenía la duda de si su hijo iba a ser suyo o iba a ser de su mayordomo. Es verdad que a veces podemos no verle la lógica a absolutamente nada, pero el Señor no nos manda a intentar comprenderlo porque si fuera así no lo lograríamos. Somos seres limitados y Él es totalmente infinito. El Señor solo quiere que le demos todo, absolutamente todo de nosotros, tanto lo visible como lo invisible, y lo demás le corresponde a Él. Entonces, eso fue lo que quería contarles en este episodio. Para mí fue muy hermoso entender que Dios cerró el pacto por los dos, cerró el pacto por mí y por Él mismo. De hecho, eso me quitó un gran peso de encima, y saber que Él solo quiere mi corazón me deja un poco más tranquila, ¿ok? Lo cual espero que también pueda ayudarlos a ustedes a sentirse más tranquilos de que Dios sigue estando en control y que sus tiempos son perfectos y que Él sigue siendo fiel. Así que
eso es todo por el episodio de hoy. Cuéntenme en los comentarios qué les está pareciendo. No se olviden de seguir el Instagram del podcast, que igual ahí les dejo algunos adelantos en algún momento. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye.